Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Mundial del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hoy estoy junto a Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, muy contenta de estar con ustedes. Le mandamos también un gran abrazo a Alberto Rojas, que ya se integrará en los próximos episodios. Y para hablar, ¿cierto? En estos días hemos tenido un anuncio importante del alto al fuego entre Hamás e Israel. Algo cierto que en el papel se ve esperanzador, pero que tenemos que ir tomando y analizando con pinzas porque es un proceso súper delicado. Así es, sin disminuir la importancia de lo que ha ocurrido en los últimos días, tenemos que verlo en su justa medida, porque no es exactamente lo que nos vende Donald Trump o que ha querido vender, el inicio de una época de paz, de la era dorada del Medio Oriente. Sí es una primera fase que hay que celebrar, sobre todo por el impacto que ha tenido en el tema humanitario. A nadie deja sin conmover estas imágenes de los rehenes israelíes reuniéndose con sus familias. Igual la liberación de estos 2,000 palestinos, de los cuales 250 además estaban condenados a muerte. Entonces es un paso muy importante y muy emocionante también ver esta ayuda humanitaria, cómo llega a las personas. Sin embargo, hay todavía temas pendientes, una gran desconfianza entre las partes, lo que hace un acuerdo que sea sensible, que esté vulnerable, porque no tenemos claro aún qué va a pasar con las armas de Hamás. La idea de un Estado palestino sigue siendo muy volátil y la reconstrucción va a ser una tarea titánica, Luis. Exactamente, ¿cierto? Y se da en el contexto de este anuncio de paz que se dio posterior a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se fue dilatando hasta presentar esta propuesta, ya la octava, desde que inició el conflicto el 7 de octubre del año 2003, para un alto al fuego y la paz entre Hamás y Israel. Aquí también tenemos presente esta promesa de campaña de Donald Trump de no involucrar a su país en un nuevo conflicto armado. Eso determinó también el procedimiento en los últimos meses del ataque del bombardero a Irán, que, ¿te acuerdas? Donald Trump le puso nombre y apellido, la guerra a los 12 días y se acabó. Y ahora también busca un Donald Trump que había caído en cierto desprestigio luego del enfriamiento de las negociaciones con Vladimir Putin. Ahí concentró todos sus objetivos en Medio Oriente e impone, ¿cierto?, este acuerdo que en un principio se hablaba que ninguna de las dos partes se mostraría como ganadora. Ahí recordamos que el interés político de Benjamín Netanyahu es haber seguido avanzando en ocupación territorial y claro, y uno de los términos también es el llamado de Hamás a deponer las armas y abandonar su lugar en Gaza, lo que también genera puntos suspensivos. Así es, mira, creo que tiene un mérito Donald Trump y es que el acuerdo fue político y económico. Sus dos grandes negociadores fueron su yerno, Jared Kushner, y su gran amigo también, Witkoff, que son dos empresarios muy importantes de la rama inmobiliaria, igual que Donald Trump, y que tienen muchos negocios con los países árabes. Entonces, conocen e influyen en el poder económico y mezcló el poder económico con el político para lograr que aliados tan importantes de Hamás, como por ejemplo Qatar, que es donde están gran parte de los líderes de este grupo, apoyaran el acuerdo, dejando en una posición muy complicada a Hamás, porque hubiera sido el único actor que no aceptaba y políticamente esto le hubiera quitado muchos puntos. Ahora, eso no quiere decir que jamás tenga varias grietas que solucionar al interior, porque el ala militar no quería firmar este acuerdo, así como el ala política, que es más negociadora, sí. Ahora tienen dos opciones, que es deponer las armas totalmente, que se ve difícil, porque además Israel no se va a retirar totalmente, va a seguir en un periodo de seguridad y seguramente van a negociar
entregar estas armas que son más ofensivas, los misiles, los lanzadores, pero no los defensivos. Y bueno, también está veremos si se van exiliados, si van a pedir el armisticio. Obviamente Israel fue categórico en que aquellos que sí estuvieron activamente participando en la incursión en octubre, pues sí no iban a tener este armisticio, ni iban a ser liberados tampoco. Exacto, cierto, y este anuncio que se hizo en el balneario de Sharm el-Sheikh en Egipto, en la península de Sinaí, tuvo la participación de 30 líderes, donde estaban, ¿cierto?, los primeros negociadores, que eran Qatar, Estados Unidos, Egipto y Turquía. No estuvieron presentes ni Israel ni los representantes de Hamas, pero también hubo una instancia en donde otros líderes mundiales también estuvieron ahí en un intento de entregar apoyo, incluso algunos más anecdóticos que otros, el mismo Emmanuel Macron, que busca desesperadamente ser amigo de Donald Trump. Donald Trump ya no lo quiere, lo ha manifestado, es parte de sus liderazgos que no le gustan, ¿cierto? Donald Trump lo mete en el bolso de Trudeau, de Jacinda Ardern, con los que se llevaba más o menos, pero ahí también insistía en asumir esta posición de liderazgo, aprovechando el apoyo que le ha dado Francia y también los países de la Unión Europea en los últimos años a Palestina. Así es, bueno, vimos ya el reconocimiento de países importantes, ¿no? Como Francia, como el Reino Unido, Canadá, Australia, y llama la atención, sí, cómo esta pugna entre Donald Trump y Macron, pero también a Meloni la quiere mucho, ¿no? Incluso ya la llamó bella. Donald Trump siempre disruptivo. Vimos las declaraciones, el discurso que dio tanto en Israel como en Egipto, prácticamente era una oda a sí mismo. Y bueno, además pidió, y ese es otro tema importante, ¿cuál va a ser el futuro de Netanyahu? Donald Trump le pedía al Congreso que de alguna manera se le diera el indulto a todos estos cargos que se le imputan de corrupción. Entonces, Netanyahu tiene una situación complicada que venía desde antes del conflicto con la reforma al Poder Judicial y que bajó mucho en popularidad, aunque algunos medios afirman que sí, en estos días, sobre todo después de recibir a los rehenes, se hiciera la encuesta de por quién votaría, hubiera ganado Netanyahu. O sea que en este momento le favoreció. Ahora hay que ver cuando baje el ánimo, claro, y qué pasa con él, así como qué pasa con Hamas. Los dos al interior tienen posturas debilitadas y que tendrán que enfrentar. Y Netanyahu, bueno, también en el exterior, porque sabemos que está condenado por crímenes de guerra y que aunque algunos países hayan mirado para el lado, pues todos aquellos que están adheridos a la Corte Penal deberían de detenerlo si es que incursiona o va a sus países. Exactamente, ahí se contaba, ¿cierto?, el recorrido que hizo el avión cuando viajó a la Asamblea General de Naciones Unidas en Washington, que evitó pasar por el espacio aéreo. Se demoró como 4 días en el avión, pero aterrizó en Nueva York, incluso tuvo una larga estadía, se quedó prácticamente una semana acordando con Trump estos términos de alto al fuego. Y por otra parte, ¿cierto?, vemos la contraparte palestina, que es la que ha sido indicada o como la llamada a encabezar este proceso político, que es la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. Y eso también enfrenta otra situación porque, de hecho, en su condición de sucesor de Yasser Arafat en el movimiento, Mahmoud Abbas va a cumplir 90 años, entonces habría que proyectar cierto liderazgo político para quien asuma las directrices políticas en Gaza. Recordemos que en Gaza quien mandaba era Hamas, mientras que en Cisjordania, la otra zona, el otro enclave palestino, quienes mandaban en la capital Ramallah era la Autoridad Nacional Palestina, pero dos movimientos que no tenían mayor relación entre ellos, incluso tenían una rivalidad. Entonces ahí también hay otro factor sobre quién se va a dedicar a la administración política junto a este Consejo de Notables, ¿cierto?, donde estaría liderando Trump, con Tony Blair también, que tenía una experiencia muy importante, sobre todo en la guerra en Irak el año 2003. Y también, ¿cierto?, ahora la pelota está en manos de los países árabes, que deberían ser
quienes se pongan con el dinero para la reconstrucción de Gaza. Así es, mira, la Autoridad Nacional Palestina, que había estado muy al margen y que justamente en este proceso pues vio la posibilidad de formar parte de algo, no quedarse aislada, y estuvo ahí apoyando. Y como bien dices, bueno, ahora ¿quién va a gobernar? Se habla de este grupo de tecnócratas que aún no se define quiénes son. Lo que se sabe es que Hamás no va a tener ninguna participación, que van a ser apolíticos todos los que participen, y que estará justamente países como Egipto liderando la reconstrucción. Y bueno, yo creo que para Egipto es súper estratégico, porque vimos estos palestinos muy emocionados recibiendo la ayuda humanitaria, pero regresaron a ver sus casas y no había nada. Y ese proceso de reconstrucción va a ser un camino largo y complejo, por lo que también se espera que muchos de ellos quieran salir y abandonar Gaza. Y bueno, Egipto sabe que él sería un destino natural, por eso es que le interesa estar liderando la gestión de la reconstrucción y hacerlo rápido. Incluso Exacto. Estados Unidos va a poner un importante capital para esta reconstrucción, que no sabemos todavía qué tanto vaya a tardar, pero parece que mucho. Y por otro lado, bueno, este grupo internacional que, como bien dices, Tony Blair, que ha estado dedicando muchos años de su vida, él dice que alrededor de 8 a este conflicto, a las negociaciones, y que se jacta de que gran parte de lo que dicen esos 20 puntos de Trump lo tomó de las propuestas que él había hecho, y que seguramente tendrá también el exministro británico ahí una participación importante. Ahora, creo que dentro de estos puntos queda el más sensible pendiente. ¿Qué va a pasar con el Estado palestino? O sea, no se están resolviendo las cuestiones de base. Claro, Trump manifestó, pero muy a la pasada, como que estos puntos estarían favoreciendo la solución de 2 estados, y ahí donde se encuentra la situación delicada de el retiro definitivo de las tropas israelí de Gaza, que no va a ser, ¿cierto? Se van a quedar en 3 fases, pero se van a quedar en la entrada, en una zona de amortiguación. Por eso se llama Rafah, claro. Se llama a ejércitos de países árabes que se encargasen de la seguridad, y que también países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes han solicitado garantías. Ok, nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el rol? Y si Hamás va a seguir articulado en ese proceso. Y otro punto importante, ¿cierto?, es el rol de Egipto como mediador, que siempre fue reticente a recibir el paso o recibir a migrantes gazatíes, porque el mismo mandatario, Abdel Fattah al-Sisi, es en cierto modo un testaferro de Estados Unidos. Egipto lleva muchos años de inestabilidad tras la salida del presidente Hosni Mubarak. Se hicieron elecciones en donde había ganado Mohamed Morsi de los Hermanos Musulmanes, también un movimiento político que ha tenido un proceso armado y que precisamente el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi está combatiendo, y que los Hermanos Musulmanes son medios primos hermanos de Hamás. Por lo tanto, la estrategia del gobierno egipcio era no abrir la frontera, y por eso le interesa mucho quién se va a poner con la reconstrucción, cómo va a ir avanzando eso, y también a futuro para el mundo árabe. ¿Qué va a pasar con el establecimiento del Estado palestino? Teniendo este presente que vemos en Gaza, que está en ruinas, ¿cierto? Hemos visto en las noticias que volvieron a abrir los mercados, pero todavía de manera muy informal, y distintos organismos internacionales denuncian que falta mucho todavía para lograr un ingreso pleno de la ayuda humanitaria, un flujo diario que permita apaciguar el tema de la hambruna, que como vemos en muchos reportes, la situación es gravísima. Sí, así es. Así que la reconstrucción va a pasar primero por servicios básicos, salud, educación e infraestructura crítica, ¿no? Eso es lo que han apuntado. Y creo que ahí no es menor que la negociación la hayan llevado dos grandes líderes del negocio inmobiliario. Creo que hay una visión también económica de lo que puede ser la reconstrucción de Gaza en términos económicos y financieros para Estados Unidos. Y por otro lado,
esto que dices es bien importante, porque si no se avanza, o sea, creo que estos pequeños pasos que se van dando, lo que tienen que hacer es afianzar la confianza entre las partes, y si no se avanza en el tema de fondo, que es la cuestión del Estado palestino, el riesgo es que jamás, o la Yihad Islámica, o Hezbollah, o cualquier otro grupo, se siga radicalizando y volvamos a tener un conflicto que estalle en cualquier momento. De hecho, ya ha habido roces, el tema de los cadáveres que ha sido tan delicado, Israel denunció el primer incumplimiento porque tenía previsto que regresaran pues alrededor de 28 cadáveres, sí. Y ahora parece que jamás pues no saben ni dónde quedaron, ¿no? Entonces no los va a poder regresar porque muchos dicen que están atrapados en los escombros. Pues son cuestiones sensibles que en cualquier momento, como ya lo hemos visto, pueden terminar con el acuerdo. Claro, y vimos también con mucha emotividad, no recuerdo el nombre, pero el rostro de la mamá, que era la que lideraba todas las protestas sobre el retorno de los secuestrados, que pudo reencontrarse con su hijo, que siempre aparecía, ¿cierto?, en la plaza de los secuestrados de Tel Aviv. Entonces es un proceso muy grande, es algo que hay que tomar con pinzas, quizás hay mucho optimismo por parte de la administración Trump del proceso, y esto también tenía un trasfondo que venía de la mano con el discurso de Trump de colocar las guerras que él ha terminado, ¿cierto? Él, de acuerdo a su presentación en la ONU, él ha terminado 7 conflictos internacionales. Así que ahí hay que buscar cuáles son. Porque sí. él les llama guerras a cosas que no han llegado a guerra. Y así como que terminado tampoco, si no hay cosas que están en un stand-by. Sí, lo hizo, ¿cierto?, con Armenia y Azerbaiyán, les puso un corredor al medio, impuso este acuerdo a regañadientes a ambas partes, a Hamás e Israel, y su objetivo, ¿cierto?, era ganar el premio Nobel, recibir el premio Nobel de la Paz este año, que finalmente recayó en María Corina Machado, la líder opositora venezolana que se encuentra actualmente en el exilio y que fue finalmente la condecorada con este premio. Así es, pues estaba la terna muy nutrida, ¿no? Teníamos también al presidente Volodymyr Zelensky, a Greta Thunberg, y bueno, pues finalmente no se lo lleva Trump, pero le hicieron un cariñito también, porque al final no le gustó no llevárselo, pero el nombrar a María Corina Machado refuerza este discurso en contra del régimen de Maduro en Venezuela, que ha sido también bandera de la política para América Latina de parte de Donald Trump, que bueno, se quedó con las ganas de este premio Nobel, pero creo que fue una buena decisión, porque así como está acabando o disminuyendo los conflictos, Ucrania no lo ha logrado, y lo que está haciendo al interior de Estados Unidos a través del ICE, pues dista mucho de una persona que busca la paz y que reconoce los derechos humanos como prioridad en cualquier contexto. Exactamente, ¿cierto? Recordemos el último presidente estadounidense que le fue otorgado el premio fue Barack Obama, el año 2008, si no me equivoco, y también fue un proceso bien criticado, ya que era una cierta instancia de limpieza de imagen luego de que Obama hubiese fracasado en el intento de asignar los Juegos Olímpicos a su querida ciudad de Chicago. Entonces se hablaba un poco como levantar su reputación como líder mundial, y también, ¿cierto?, los premios Nobel han tenido esto en el pasado. Si no me equivoco, el Nobel de Literatura se lo dieron a Winston Churchill posterior a la guerra, ¿cierto?, como cierto reconocimiento, y siempre han tenido una carga política muy importante. Y lo que determinaron, ¿cierto?, los organizadores era reconocer a María Corina Machado en esta lucha dentro de la oposición venezolana, y se veía, ¿cierto?, se escuchaba muy emocionada en el video que salió en el momento que la llamaban por teléfono, y ella recalcó mucho que se trataba de un movimiento.
Ella también es importante tener presente que está en la clandestinidad en este momento, ya que gran parte de los líderes opositores venezolanos han tenido que salir del país, como el caso de Edmundo González, ¿cierto?, que fue asilado en España. Juan Guaidó está en Miami, si no me equivoco. No recuerdo el paradero de Leopoldo López y Enrique Capriles, pero creo que uno está en Venezuela, el otro, pero también para el régimen de Maduro no les favorece que estén dentro del país porque siguen haciendo un trabajo político importante, sino que una vez que salen del país les permite tenerlos localizados y un poco encapsulados. Por lo tanto, Corina Machado está en plena lucha todavía, está con orden de detención por las autoridades venezolanas, por lo que es improbable que ella viaje a recibir el premio, seguramente otro representante, quizás el mismo Edmundo González sea el que viaje, ¿cierto?, a Oslo a recibir el premio. Así es, ella dijo que no va a ir a recibirlo si está Maduro en el poder. Y lo que dices, es muy importante que esté ahí porque va de alguna manera tejiendo un grupo al interior de Venezuela en contra de Nicolás Maduro, porque creo que eso es lo que ha hecho falta, una base que vaya envolviendo también a la tropa, a los militares que no están en la élite, porque están con Maduro, y que eso vaya también debilitando al régimen de Nicolás Maduro. Lo que sí es que este premio Nobel es un golpe importante del no reconocimiento de su gobierno y bueno, pues también desató mucha polémica. Yo quiero citar a la presidenta de México, que se considera de izquierda y progresista, y además enarbola la bandera de la justicia social y del feminismo, y le preguntaron y no quiso hablar del premio, ¿no? Es decir, tiene una postura más ideológica, favorable a Venezuela, que a la lucha por la democracia y a la figura de María Corina Machado como una mujer líder de un movimiento que favorece el respeto a los derechos humanos y políticos. Sí, bueno, ahí también es muy interesante los efectos que ha generado el régimen de Maduro en los últimos gobiernos. Ahí vemos el tema ideológico de la entrega del premio, de haber también que una mujer haya recibido el premio, claro, genera esta dualidad. Otros que se han distanciado de Maduro han sido Gustavo Petro, ¿cierto? Gustavo Petro, que se esperaba que iba a ser un aliado, pero desde los últimos resultados de la elección, que han sido el punto más fuerte de las críticas a la permanencia de Maduro en el poder, ¿cierto? Recordando que desde julio del 2004, cuando fueron las elecciones, unas elecciones que en el papel parecía una oportunidad que la oposición ganara, nunca se mostraron las actas de los resultados. Y eso es parte del no reconocimiento que han dado los países a Nicolás Maduro, un Nicolás Maduro que había sido reintegrado a la política internacional luego de años de desgaste, una política del desgaste de aislarlo hasta que se aburre y se vaya, no resultó. Fue reincorporado por Lula da Silva el año 2023 en una cumbre de mandatarios sudamericanos, pero finalmente no tuvo efecto, pese a todas las advertencias, tanto de Gustavo Petro como de Lula da Silva, de pierde las elecciones y te vas. Entonces, nuevamente caemos a un periodo de aislamiento político de Venezuela que parece no tener un final. Sí, cierto, lo que llama la atención es el relato de Estados Unidos de establecer a Nicolás Maduro como un líder narcotraficante y la justificación y el decreto de Donald Trump de utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el combate al narcotráfico, lo que ha tenido estos efectos de estos ataques a las embarcaciones venezolanas. Y ahora que mencionabas a Gustavo Petro, pues seguramente se quedó viendo con nostalgia la terna al Premio Nobel, porque recordemos que el acuerdo para la paz con las FARC le ganó a Colombia un Premio Nobel de la Paz. Y ahora él, uno de sus joyas de la corona, iba a ser el acuerdo también con el ELN, y bueno, pasó sin pena ni gloria por los escándalos que tuvo él de corrupción y el hijo, que ahí están pendientes, así que bueno, ni siquiera pudo estar en la terna ni mencionado. Así es, así que estaremos, empalmando un poco con Petro. Se vienen hartos eventos
internacionales interesantes. Uno de ellos, que podemos hablar después, ¿cierto?, va a ser la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que precisamente va a ser en Colombia. Entonces va a ser muy interesante ver Petro, que no es partidario del multilateralismo, no es un amigo de la Unión Europea, pero su condición de anfitrión va a estar con la cabeza puesta de que la cumbre sea un éxito. Y debería, ¿cierto?, marcar el retorno de liderazgos como el de México, o sea, debería marcar el trabajo diplomático de Claudia Sheinbaum, luego de años que Andrés Manuel López Obrador casi no viajó fuera del país, lo que también se habla de un deterioro de la diplomacia. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se comportan los líderes, quién va a asistir por parte de Venezuela, cómo se va a portar Lula, Perú, ¿cierto? ¿Quién va? El presidente Gerú, Javier Milei. Va a ser muy interesante ver quién va, quién no va, ¿cierto? Y cuáles son las decisiones que se van a tomar finalmente. Ahí estaremos, ¿cierto?, haciendo seguimiento de ese y otros temas. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Le mandamos un abrazo a Alberto y también a todos los controladores acá en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Los dejamos invitados también a revisar los capítulos anteriores de Análisis Mundial y siempre estar atentos a las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales. Hasta pronto. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.